capítulo 3, versículo 15. Hermosa la alabanza. Creo que no he conseguido otro país que alabe al Señor como los chilenos. Silban, se quitan la corbata, se revolean el saco, corren, danzan. Mi hermano, ayer estuvimos gozándonos, esta mañana también, y creo que hoy nos vamos a gozar, porque hay una presencia hermosa en este lugar, y cuando la presencia de Dios está, hay libertad, hay gratitud. Dice la Biblia en el nombre de Jesús en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed. Entonces Dios nos dice que seamos agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que hacéis, y aquí es donde viene lo lindo, lo bueno, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ponga la mano allí en su corazón y dile: Señor, habla mi vida en este día. Habla mi vida en este día, Señor. Puede tomar su lugar allí, mi hermano, y por las dudas abróchese el cinturón, no sé que se me vaya a caer en la curva que agarremos. Gloria a Dios. Si me puede acompañar el chico de la batería. Y en el teclado. Ready. Muy bien, gloria a Dios. Me siento muy agradecido con Dios, ¿sabían? Por tener la oportunidad de conocer una nación tan linda como Chile. A pesar del frío, la dificultad, muchos vienen a alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estar agradecida, resaltando mi día a día, en mis días pasados hasta este día. Desde muy chico el enemigo quiso robar la bendición de poder habitar en su presencia, alcanzar la salvación. Cuando era chico, un bebé tan solo, quedé colgado en la cuna de mi habitación y casi me moría ahogado. Y así sucesivamente el enemigo intentó matarme una y otra vez, al punto tal que alguien quiso acabar con mi vida en muchas ocasiones a causa de muchas cosas. Pero estoy agradecido porque no soy yo quien hacía esas injusticias. Estoy agradecido porque no soy yo el que está asesinando en este momento. Estoy agradecido porque no soy yo el que está maltratando física y verbalmente a mi familia en este momento. Le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo quien estuve robando. Eso me llama la atención tremendamente en la presencia de Dios, y yo decirle al Señor: gracias, porque hasta aquí me has ayudado. En la lectura para nuestro mensaje nos encontramos con el imperativo: sed agradecidos. Que si bien podría ser de más fácil cumplimiento, es más fácil que olvidemos el mismo. Mi conclusión cuando pienso en esta orden bíblica es que cuando soy agradecido, lo que vivo, lo que poseo, no es exclusivamente mío, sino más bien que reconozco que otros han contribuido para mi propio bienestar. El mejor y mayor beneficio que hemos recibido como hijos o hijas de Dios es el regalo y el favor en la cruz de nuestro Señor. El favor y el regalo merecido por ese gran sacrificio. ¿Cómo no estar agradecido, mi hermano? ¿Cómo no estar agradecido, mi hermana? La gratitud nos libra del pecado, del egoísmo, del orgullo y de la arrogancia que podamos llegar a tener. En todo este tiempo de ministerio he tenido que lidiar conmigo mismo con cada minuto, con cada error de mi pasado, que recuerdo solo a quien debo de agradecer, porque hay un Padre que me espera. Y no cualquier padre, sino mi Padre que mora en la eternidad. El Padre que me ha adoptado como su hijo sin ver mi condición ni nada de eso. El día de ayer recordaba muchas cosas buenas, pero también las malas, y le estaba agradecido con Dios.
y no he dejado de pensar en el amor de mi padre. Cuando tenía 16 años intentaba buscar a mi padre, pues yo crecí en un hogar disfuncional. Mi padre dejó a mi madre cuando era un chico, y cuando tenía esa edad intenté buscarle por muchos lugares. Y cuatro años después de su muerte recibo la noticia que él había muerto, justo cuando yo quise encontrarle. Pues lo habían asesinado cuando yo tenía 12 años y me enteré cuando tenía 16. Entonces quedé como un huérfano, porque intenté conocerle. Pero un día el Señor, por su infinita gracia, por su infinita misericordia, me encontró aún en mi dificultad, aún en mi adversidad, aún en mi aflicción. Entonces allí el Señor me dijo: ahora yo soy tu padre, ahora yo soy quien te reconozco, ahora yo soy quien te enderezco, ahora yo soy el que te cuida, ahora yo soy el que te proveo, ahora yo soy el que está contigo día, mañana, tarde y noche y madrugada. En los momentos más difíciles Él está conmigo, en los momentos más alegres Él está conmigo. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre y crecer a su lado. Lo más parecido era mi abuelo materno. Pero pienso solo cuando él llegaba ebrio a la casa y maltrataba a mi abuela. Cuando muchas veces iba a su lado cuidándolo, él embriagado en el auto y yo cuidando que él no se saliera de la carretera, porque pensaba que me iba a matar con él. Pero gracias a Dios, Dios siempre cuidó de mí. Muchas veces personas que están a nuestro cuidado andan por la vida descontroladamente, al igual que muchos hijos de Dios andan por la vida como si nada les importara, sin importarles la gratitud que debamos de expresarle a Dios y vivir en ella cada día de nuestras vidas. Eso me hace recordar para agradecer hoy a un padre que está en este lugar, que me adoptó como su hijo sin ver los errores de cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Las personas autosuficientes piensan que no le deben favores ni siquiera el mismo Dios. Por lo tanto no están impulsados para ser agradecidos. Pero cuando somos agradecidos, la alabanza está de continuo en nuestra boca. Cuando somos agradecidos, la alabanza está de continuo en nuestra boca. Cuando somos agradecidos, cuando somos un pueblo que alaba y que reconoce el favor de Dios, alaba al Señor. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo estuviera dándole gloria. Yo no sé, mi hermano, pero yo que usted estuviera saltando. Yo que usted, mi hermano, me levantaría de esa silla y le diría al Señor: gracias. Oh, mi hermano, el pecado te ata, pero el agradecimiento te liberta. Sin embargo, Dios tiene sobradas razones para estar agradecido. En el presente texto, Colosenses 3:15 al 17, donde leíamos del comienzo, nos revela poderosas razones para que seamos agradecidos. En esta primera parte del mensaje quiero que sepan que estamos agradecidos por la paz que Dios nos ha regalado. Se lo voy a repetir nuevamente. Estamos agradecidos por la paz que Dios nos ha regalado. La paz que pone fin a la guerra interna que tenemos. La paz que es lo opuesto al disturbio y a la hostilidad. El otro día mi esposa me decía en la cama antes de dormir: ya se durmió. No había pasado ni 2 minutos, yo ya estaba profundo. Y ella me dijo: tienes que tener una paz para poder hacerlo. Pero es que cuando tú tienes a Dios, aunque se levanten guerras contra ti, aunque se levanten momentos de escasez, aunque no tengas trabajo, tú vienes a la presencia de Dios y le dices: Señor, yo tengo necesidad, yo estoy en tu presencia, pero nunca dejaré de alabarte. Nunca dejaré de alabar.
la paz en el Nuevo Testamento tiene el sentido de plenitud, de bienestar, de tranquilidad, que solo viene de Dios y no de los hombres. Al acabar un día la conferencia llamada la Cumbre de Oración, que se hace cada año en Argentina, Dios pudo llenar profundamente mi corazón y darme esta palabra que le estoy compartiendo. Sé agradecidos con tu Padre. Toda persona antes de llegar a conocer al Señor vive una guerra, porque son muchos los enemigos que le atacan el alma. Uno de ellos es el pecado, que es el principal. Pero este pecado nos esclaviza y nos mantiene haciendo cosas y deseos de la carne y no nos deja avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Pero sin duda que la batalla más grande es la que tiene que ver con Satanás, porque él ejerce un dominio sobre todos aquellos a los que tiene ciegos, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Esto nos habla 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando el enemigo nos ciega, no nos deja ver más allá de lo que hemos tenido durante mucho tiempo. Pero aquel que es agradecido puede trascender y puede reconocer que no es un culto nada más, que no es un momento donde vino un predicador de muy lejos para escuchar a ver qué va a decir ese jovencito. No. Yo voy a cada reunión para ser lleno de la gloria de Dios y decirle, Señor, gracias. Decirle, Señor, tú has salvado mi alma. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no agradecerle? Creo que estamos aquí para ser agradecidos. De esta manera, lo primero que hace el Señor al llegar a nuestros corazones es ponerle fin a esa guerra cuando nos da la paz de Dios. Estamos hablando de la paz, no de la paz que ofrecen los sepulcros o la ausencia de la guerra, que sería lo que el hombre ofrece. Están en conflictos ahora en muchos países. Y cuando en la paz, cuando llaman un cese al fuego, pero sigue estando un bando armado y el otro armado, uno apuntando el uno hacia el otro. Y es una paz momentánea. Muchas veces le pedimos treguas al diablo. No, déjame tranquilo un momento. Déjame que, está bien, yo no hago nada para Dios para que tú no te metas conmigo. Hacemos treguas con diablo. En cambio, un hijo de Dios, como decía mi pastor hace rato, el que está en entendimiento está en constante guerra. Y el que es agradecido nunca se va a esconder, va a confrontar, porque su guerra no es con su arma carnal. Tú no estás buscando el Espíritu Santo con tus fuerzas. Es por la gracia de Dios y tu gratitud de que seamos salvos para ser llenos del poder de Dios. Es con las armas que militamos, dadas por el mismísimo Creador absoluto del universo y todo lo que existe y te puedas imaginar. ¿Para qué? Para que ese sacrificio tenga validez sobre mi vida. Estamos hablando de la paz que Dios nos da. Más bien estamos hablando de una auténtica paz que podemos experimentar como hombres y mujeres. Jesús dijo, esa paz no es como el mundo la da. Y una vez que tenemos esa paz, ella misma se constituye en una poderosa armadura espiritual, según Efesios 6:15, y calzado los pies y la presto el evangelio de la paz. La paz que gobierna el corazón, dice en el versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuando la paz de Dios empieza a gobernar nuestros corazones, es cuando hay gratitud en Él. Somos desagradecidos con Dios cuando nos queda el último peso en el bolsillo y pensamos si damos o no damos para Dios. Me encontraba en una disyuntiva la otra vez, hace unos años. Estaba en Panamá. Me fui al servicio y me quedaban $3 en mi pasaporte y $3. Me fui al servicio esa mañana. No tenía más. Un almuerzo valía $3 y un pasaje valía $1. Yo tenía que ir a trabajar el día lunes y decía,
si doy los 3 o los 2, me quedo con uno para el pasaje y después veré qué pasará. Pero no tenía más, no tenía amigos, no tenía familia, no tenía nadie. Solo dependía de la gracia de Dios. Y me fui ese domingo y llegó un momento en el que no quise sacar los $3. Volví a guardarlos. Pero cuando empezó a sonar la alabanza, los hermanos dijeron: traigan sus ofrendas, y la alabanza empezó a sonar. Sonaba, sonaba, sonaba. Y algo dentro de mí, ¿cómo que te digo? Me dijo: te vas a cortar la bendición tú mismo. Entonces le dije al Señor: te doy todo o nada. Saqué mis $3, los deposité y vine cantando al Señor. Vine glorificando al Señor. Bajaban lágrimas porque sabía que no tenía más para comer ni para irme a mi trabajo. Capaz usted dirá: son $3, pero para mí era mucho en ese momento. Y cuando deposité esa ofrenda, recuerdo que el líder de jóvenes de esa iglesia me buscó. Ya me iba, terminó el servicio. Yo dije: bueno, me voy, ayunaré hoy. Un ayuno forzoso, diría alguno. Pero ¿sabe qué pasó, mi hermano? Se acercó un muchacho como de tu edad y me dijo: hermano Carlos, tuve el sentir esta mañana de invitarte a almorzar. Y él me dijo: dame un abrazo, hermano. Me dio un abrazo. Yo me quebranté y me dijo: pero solo es un almuerzo. Yo le digo: tú no sabes lo que yo estaba sintiendo en este mismo momento. Y sacó la billetera y me dio $30. Y me dijo: toma para que tengas para la semana. Dios está en control cuando le damos todo a Él en gratitud. Pues Él no se reservó nada, dice la Escritura. Él lo dio todo. Hay alguien que lo crea en esta tarde. Hay alguien que crea que Dios lo entregó todo. Hay alguien que crea que el Dios Todopoderoso dio su vida por completo. Lo primero es saber que hubo un tiempo cuando éramos enemigos de Dios, pero que a través de la muerte de Cristo fuimos reconciliados nuevamente con Él. La otra parte que tiene que ver con la paz y esta declaración de la paz de Dios. Hay una diferencia. Dígale que está a su lado: ¿cuál es la diferencia? Es que muchos alcanzan la paz con Dios. Muchos la pueden alcanzar, pero no siempre tienen la paz de Dios en sus vidas como una experiencia continua en nuestra día a día. Es el hecho que usted sabe que ha sido salvo y que sus pecados han sido perdonados, pero vive con angustia. Entonces la paz no mora en ti. Ten la paz con Dios. Pero aquella persona que vive angustiada, ansiosa, estresada, llena de preocupaciones en su cabeza: ¿qué vamos a hacer ahora? No, lo que tú me has dado, Señor, es muy grande esta carga. Note que el texto habla del trabajo que hace la paz: gobernar nuestros corazones. Cuando la paz no gobierna tu corazón es porque eres un desagradecido. Si no puede decir amén, diga: ay de mí. Hay cosas que quieren ser sus dueños. Hay cosas que quieren ser nuestros dueños. De hecho, si no es la paz de Dios quien gobierna nuestro corazón y no es nuestro dueño, entonces ¿quién está gobernando tu corazón? ¿Quién está gobernando tu mente? ¿Quién está gobernando tu casa? ¿Quién está gobernando tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo? ¿Quién está dirigiendo tu ministerio? Si no es la paz de Dios, pues la paz de Dios, mi hermano, nos da la serenidad de pensar y tener visión clara y poder ejecutar la palabra y poder ver los resultados tangibles de que Dios está en nuestro medio. De hecho, si no es la paz de Dios que gobierna nuestro corazón, tiene otros dueños. Pero ahora se les anuncia a todos ellos que si tienen a Cristo, será su paz la que gobierne. Que si tú has aceptado al Señor en esta tarde, será la paz de Él mismo quien te gobierne. Por cierto que en otro resultado de esa paz de Dios
es un cese a la hostilidad que tengo contra los otros. Cuando empezamos a pelearnos con nosotros mismos, en ese momento empieza la guerra campal. Y cuando vienen los demás, Hebreos 12:14 nos habla de esto y nos habla de que necesitamos también tener la paz con los hombres. ¿Qué significa que gobierne la paz en nuestros corazones? La palabra gobernar que usa Pablo es una palabra que proviene del mundo del atletismo. Es la misma palabra que usamos para describir la guerra de un árbitro o un oficial. Estamos llamados a dejar que la paz de Cristo gobierne o diga en última instancia lo que debe hacer nuestro corazón. Pero hay personas que no escuchan al árbitro. Hay personas que no escuchan el silbato y cometen faltas e infracciones. Y después viene, ¿cuántos son del fútbol acá? ¿Cuánto les gusta? ¿A cuánto les gusta que le saque una tarjeta roja o amarilla? Pero llega un momento en que ese punto llega, un punto de estrés, que vas al choque. Es porque el árbitro no lo has escuchado. Y la Biblia dice: mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Alguien está escuchando la voz de Dios? Pero también la palabra guardará vuestros corazones en Filipenses 4:7. Es una palabra militar. Es como si fuera un soldado que está custodiando un gran tesoro para que no sea atacado. Dice: y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tus pensamientos no los puedes depositar en ti mismo. Tus emociones no las puedes depositar en ti mismo, ni en el corazón de otro. Mi hermano me puede escuchar y me puede decir: puedo entender tu dolor, porque capaz pudimos pasar una circunstancia parecida. Pero más allá de todo eso, Él no puede saciar mi dolor, solo puede escucharme. En cambio, cuando yo deposito mi paz o mis sentimientos en Cristo Jesús, entonces Él sí tiene algo para hacer en mí. Él sí tiene algo para entregarme. Pues su Espíritu Santo, dice la Escritura, que no nos dejaría, sino que vendría el Consolador, alguien que está continuamente 24/7. Mi hermano se puede ir, tiene que trabajar, tiene familia, tiene responsabilidades, pero Dios sigue allí consolándote. Dios sigue llenándote. Dios sigue restaurando. Dios sigue bendiciendo. Alguien puede darle un gloria a Dios. ¿Pueden imaginarse a la paz de Dios gobernando el mundo entero? Si usted vive en un constante conflicto con su espíritu, tanto que lo que le gobierna es la preocupación, entonces usted tiene la paz con Dios, pero no la paz de Dios. Recordemos que no es cualquier tipo de paz. Se trata de la paz con Cristo, mi hermano. Se trata de la paz con Cristo. Nótese que todas las cartas que Pablo escribe en sus salutaciones, él lo primero que menciona es la paz y la gratitud. Él lo primero que menciona es la paz y la gratitud. ¿Por qué cree usted que él lo hace? Porque es la paz que gobierna todo nuestro ser. Una persona en constante guerra, en hostilidad, mi hermano, muere en el intento muchas veces. Pero una persona que está pensando serenamente puede ver todo el campo de batalla. Y usted va a decir: pero ¿cómo puedo ver con claridad cuando siento los dardos que me atacan? Cuando siento la aflicción, cuando siento todas estas cosas. Pero hay una promesa, hermanos y hermanas del país de Chile, de esta bella nación. Dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo está protegido, mi hermano. Está protegida la iglesia. Entonces podemos ver con serenidad. Podemos ver con visión de Dios.
Así pues, este texto nos dice que esa paz a la que fuimos llamados, por lo tanto, debemos de ser agradecidos. Y aquí entramos a la segunda parte. Estamos agradecidos por la palabra de Cristo. Algo que noté en este país, y hace 7 años y medio pude ver, mi hermano, cómo los hermanos chilenos, yo recuerdo que había un documental de hombres que llevaban la palabra de Dios a las montañas, y habían otros hermanos que le daban para las zapatillas porque se les desgastaban. Estaban dedicados a la obra misionera en este país. Pasaron 7 años y medio y ahora estoy acá, y me consigo que me decían: pastor, me gustaría que vengas al norte del país. Será una bendición que vengas a traer la palabra de Dios. Después me consigo con otros pastores y me dicen casi lo mismo. Me daban a entender de que había escasez de la palabra de Dios en este lugar. Podía sentir en el espíritu todas estas cosas. ¿Y que le he venido a decir a usted, iglesia de Ipúa? Que usted tiene que ser agradecido porque usted tiene la mayor comodidad para escuchar palabra de Dios domingo tras domingo, 4 cultos al día. Mi hermano, eso es poderoso. Eso es poder de Dios. Eso es gratitud a Dios. Hoy usted tiene una silla hermosa. No necesita que alguien le lleve a un lugar a caminar días enteros, sino que usted viene y se sienta en este lugar y disfruta de todo esto tan hermoso. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? La Biblia dice en el versículo 16: por ser abundante en nosotros. Esta es la primera vez que aparece la declaración, la palabra de Cristo. Por toda la Biblia se nos habla de la palabra de Dios, pero aquí por primera vez nos habla de la palabra de Cristo. Cada mensaje que el Señor nos dejó en los evangelios, habían códigos cifrados para el espiritual. El Señor hablaba entre líneas, entre parábolas, dando a conocer el evangelio del reino de los cielos. Y muchos no lo entendían, muchos no lo comprendían. Pero usted, mi hermano, es privilegiado, porque los apóstoles quisieran tener un traje como este o un vestido como el de la hermana. Los apóstoles, por causa de la palabra, eran asesinados, eran perseguidos. Y usted todavía piensa que puede usted todavía piensa que puede cuestionar lo que Dios habla en este púlpito día a día. De modo pues que Pablo, al mencionarla de una forma solitaria, tiene un profundo significado. Es la palabra de Cristo, no la del pastor, no la de los ancianos, con todo respeto, no la de los diáconos, no la de los líderes. No es la palabra de un buen libro o de un moderno consejo o de un consejero conocido como muchos. Hay grandes escritores y expositores, motivadores, pero nada de ellos, ninguno o todos juntos podrán llegar al conocimiento que Dios nos ha dado en este libro sagrado. Es la palabra de Cristo, aquella en donde encontramos la historia de los evangelios. Es la palabra de Cristo que habla aquella que sus propios enemigos reconocieron que jamás un hombre podía hablar así. Pedro dijo: Señor, el que viene, yo vengo y le defiendo. Le cortó la oreja a uno. Y el Señor dijo así, de esta manera: no es así, Pedro, no es con tus fuerzas, tienes que estar en paz. Aunque han venido por mí, esté en paz, Pedro. Es necesario que yo entregue todo para que cuando esto sea llevado al final, al límite, y la profecía se cumpla, entonces yo voy a aparecer nuevamente. Y dice la Biblia, profundizando más, dice que cuando el Señor se le aparece a Pedro, ya glorificado, el Señor ya había resucitado,
Dice que Pedro, cuando lo vio, se espantó y soltó todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque había sido desagradecido a la tarea que Dios le había asignado. El Señor le dijo: apacienta mis ovejas, espera la señal. Y en ese momento, cuando él vio al Señor ya resucitado, tuvo miedo, soltó todo. ¿Y sabe qué hizo Pedro? No profirió palabra alguna. Y dice la historia que cuando llegó a su casa, su mujer le vio y le saludó y le dijo, como que diciéndole: Pedro, ¿cómo estuvo la pesca? No sé, me imagino cómo estuvo la noche. ¿Por qué vienes cabizbajo? ¿Por qué vienes triste? Me imagino que le habrá preguntado, pero Pedro había callado. Solo caminaba con el Señor. Y yo me imagino al Señor diciéndole: Pedro, ¿qué hiciste? Pedro, yo estoy acá, yo te dije que volvería. Pedro, yo estoy aquí porque yo realmente quiero hacer algo poderoso. Y dice que la gente lo veía caminar y desandar, como que hablaba con alguien y le decían que estaba loco por lo del barrio. Pero era el Señor que estaba caminando con él. Y la señal era para que Pedro viera que necesitaba la compañía y la paz de Dios en su vida. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que cuando andamos en gratitud no tendremos palabras para poder cuestionar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pues es la cobertura de Dios y la divinidad de Él la que nos da la oportunidad de ser salvos. El asunto es que si esas palabras están en nosotros, el llamado es para que more en abundancia en vuestros corazones. Entonces siempre la palabra de Cristo es abundante en vuestros corazones, porque la gratitud hace que no haya y haya escasez. Aleluya. La vida la llenamos con muchos vagos pensamientos, con una poca o un poco significado, dejándola a un costado y sacando nuestros propios conceptos, dejándola con la gran carencia de la palabra, dejándola a un lado. Le vemos carencia muchas veces. Decimos: no, ya este mensaje lo he escuchado muchas veces. Me vienes a hablar de gratitud tú a mí, tú no sabes lo que yo he agradecido. Mi hermano, todos los días dice la palabra que Él renueva su misericordia. La gratitud, mi hermano, es constante y sonante. Cada minuto tú debes de agradecer. Respira conmigo así, profundo. Es gratitud, mi hermano. La palabra de Dios la que nos enseña a reconocer el poder de Dios y hablarla y declararla sobre alguien. ¿Cómo pues es que alguien recibe Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que en el libro de la historia de la iglesia dice que cuando llegaron a un lugar, habían personas que han sido bautizadas y de repente le dijeron: haber recibido el Espíritu Santo cuando creíste. Y le dijeron: ni siquiera habíamos escuchado si había Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y dice que impusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y en ese momento dice que impusieron manos y fueron llenos. ¿Cómo nos pudiéramos nutrir o saber que eso fue así? Y después nosotros experimentarlos. Es porque la palabra sigue viva. Y muchos están dudando: no, ¿de qué está hablando? Espíritu Santo, no, eso lo buscamos en una campaña, en un congreso, en un movimiento fuerte. Mi hermano, ¿sabe cuándo recibí yo el Espíritu Santo? Un miércoles en un culto de oración con 5 personas en la iglesia. Un culto donde nadie quiere ir a la oración, y la oración es algo lo que más me cuesta hacer. Pero ya cansado de buscar el Espíritu Santo, la gente, mi hermano, me decía: vamos a este evento, al otro. Yo trataba y buscaba, pero ¿sabes cuándo? Yo recuerdo que llegué esa tarde todo sucio al trabajo. Me arrodillé, agarré una silla plástica y mi oración fue tan corta como esto: Señor, ya me cansé.
palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces yo le dije: Señor, enséñame lo oculto, y mi gratitud estará por ti por siempre. Y no terminé de decir esas palabras y el Espíritu Santo me llenó. La gratitud, mi hermano, es la que nos acerca a humillarnos a Dios. Pero ¿cómo sucede? Es cuando tú activas la palabra, el poder de Dios. Reclamar cada promesa de ella y atesorarla en nuestros corazones, en nuestra mente, tatuarlas para que no se borren. Si fuimos capaces de tatuarnos, yo no tengo tatuajes, pero alguien sí es capaz de marcar su piel para colocar cualquier cosa. ¿Cómo no tatuar espiritualmente la palabra de Dios en tu alma, en tu corazón, en tu mente, y decirle: Señor, gracias por cada porción de tu palabra? Porque también debemos de dar gracias porque Él hace cosas grandes en nuestra vida. Por un lado, la palabra de Cristo tiene la misión de enseñarnos. Ella nos enseña acerca de Dios, su origen, su obra, su amor y todo lo que usted conoce en ella. Nos enseña que todo lo que hizo el hombre es pecado, cómo arrastró la humanidad hacia la perdición hasta el día de hoy. Pero todo tuvo un freno y un antes y un después, cuando alguien se manifestó. Y la Biblia dice en Timoteo: grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y citamos esta palabra, pero la valoramos muy poco, la atesoramos muy poco, y tuvimos el privilegio que no tuvieron los ángeles, pues Él nunca se le mostró a los ángeles. Y dice la Biblia: visto de los ángeles. Por eso es que cuando Él nace en el pesebre, ángeles vinieron y le adoraron. Y a muchos ya se le olvidó la alabanza, la adoración, la exaltación, la búsqueda, la gratitud a Dios. Así que esperemos que esta palabra nos llene en esta tarde, no solo de conocimiento, sino que ella misma nos permita vivir sabiamente. Y eso de vivir sabiamente es hablando que la palabra así sea que nos exhorte y nos reprenda de todo aquello que no nos deja avanzar hacia la salvación. Sea la bendición más grande para poder entrar al cielo. Por la gracia de Dios soy pastor, pero yo le decía al Señor: Señor, con que yo sea el último que adentre al cielo y me diga: cierra la puerta, yo me conformo. Porque habitar en tu presencia, oh Dios, te agradeceré para siempre. Y hay personas que quieren el cielo y grandes tesoros, pero dejaron su corazón a un lado, dejaron la gratitud a un lado. Oh, qué lindo me veo hoy para el culto. Oh, qué bueno voy a tocar los instrumentos. Oh, qué bueno voy a dar esta predicación. Pero si no hay gratitud, mi hermano, entonces no hay nada. Si no hay presencia de Dios, no hay nada. La gratitud nos revela nuestra condición espiritual para ir de un proceso continuo de la nada a la madurez. Y el resultado de su enseñanza y su exhortación es aquí como su abundancia en nosotros empieza a florecer. Es aquella que pone en nuestros corazones esa adoración que expresamos cuando entramos por esas puertas, a través de nuestros labios, con nuestros salmos e himnos, con nuestros cánticos espirituales. ¿Cuáles son las canciones que usted más canta? ¿Cuáles son las canciones que usted más canta? La otra oportunidad Dios me sanó de algo que me había pasado. Me había dado chica el chikungunya y mi cuerpo quedó tieso, no podía moverme de la cama.
Mi esposa estaba por salir del trabajo, yo iba camino a casa, y en ese momento que yo estaba en cama, yo estaba escuchando la tele. No importa quién lo haya dicho, lo importante es el poder que tiene la palabra y cuando tú eres agradecido. Recuerdo que ese predicador, ni sé quién es hasta el día de hoy, yo tenía mis ojos cerrados y escucho cuando dice: porque el Señor derramó la última gota de sangre por amor a ti y a mí. Da gracias a Dios por eso. Y recuerdo que di gracias a Dios. Y cuando empecé a decirle: Señor, gracias porque pagaste un precio por esto que estoy viviendo. A pesar que no me pueda mover, Señor, en ti estoy completo. ¿Y saben qué pasó? El dolor se fue y pude levantarme. Tenía una caja acústica en mi casa y empecé a cantar: gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gracias. Y en ese momento Dios me da una revelación de su palabra y me dice: ¿qué tienes para agradecer? Y empecé a redactar en un cuadernito lo que Dios me estaba revelando. Cuando llegó mi esposa, estaba sano. Estaba sano. Yo tenía un viaje programado hacia la capital. Y en ese momento yo fui al servicio y estoy en medio del culto y empiezo a sentir la presencia de Dios. Cuando Dios, hasta hoy lo puedo entender, era cuando Dios me quería o me quiere usar. Mi cuerpo empezó a temblar y mi esposa dice: ¿qué vas a hacer? ¿Por qué estás así? ¿Qué sientes? ¿Te sientes bien? Yo le digo: no, algo va a pasar en este día. Hay algo en la atmósfera, yo puedo sentirlo. El director del culto no llegaba. El predicador no llegaba. Y de repente el pastor se acerca y me dice: hermano Carlos, le gustaría compartirnos unas palabras porque el predicador no llegó. El culto es un culto de gratitud. Hay alguien que pueda agradecer a ese nombre. Estamos agradecidos por lo que hacemos para el Señor. El nombre glorioso para el que trabajamos. Pablo dice que no puso por casualidad en este texto el nombre de Cristo. Cuando busco las razones para estar agradecido a Dios, el nombre de Cristo se constituye en el centro de lo que soy y de lo que hago. Yo muchas veces hice muchas cosas para Dios, cosas grandes, y la gente me aplaudía y me tocaba el hombro y decía: wow, hermano Carlos, qué tremendo. Y yo me inflaba en ego. Decía: Señor, wow, me estás usando. Pero cuando vi que estaba alimentando toda esa amargura dentro de mí y me di cuenta que estaba separando la gratitud a Dios por mis fuerzas, y Dios me hizo ver esto, y le dije: Señor, de aquí en más empieza a hacer conmigo como tú quieras. Y lo que hago y lo que soy ahora, y estoy en este lugar, dejé a mi familia por 15 días para hacer esta gira. Nunca la había dejado tanto tiempo sola a mi esposa y a mi hija. Pero vine con un llamado de Dios. Aleluya. El Señor me dijo: fe, lleva mi palabra. Y no hago esto para engrandecer mi vida o ministerio, pues todo lo que tenemos, los dones, los talentos, el conocimiento, proviene de Dios, no de los hombres. Cuán inteligente yo pueda llegar a ser si no viene desde que tú hiciste esta oración. Señor, dame la sabiduría para hacer esto. Y fue lo primero que yo le pedí al Señor cuando empecé los caminos de Dios. Señor, yo no tengo una carrera teológica o estudios o X ni nada de eso.
Dame sabiduría para guiar tu pueblo cada vez que tenga que llevar tu palabra. Dame entendimiento para poder hablar la verdad. Pero hoy el Señor nos recuerda esto para decir gracias, porque no ha sido con nuestras fuerzas. La Biblia dice que ese nombre es glorioso, porque desde la antigüedad los profetas hablaron de lo que significaba el Mesías prometido. Por más de 400 años se esperó la llegada de aquel Mesías, y al final vino. No como otros esperaban, pero vino como un bebé, como un Emmanuel. Eso es Dios con nosotros. Muchos esperaban que llegara en palacios, pero Él llegó humilde. Vino del cielo dejando su trono de gloria y se humilló a sí mismo, a hacerse hombre para que las profecías se cumplieran, todas y cada una de ellas. Él es Dios y lo hizo así. Entonces, ¿quién soy yo para que cada vez que yo llegue a un lugar me tiren una alfombra roja? ¿Hay algún agradecido acá? Ya con esto vamos terminando. Hacer todo pensando en su nombre nos identifica algo. Iglesia Pentecostal Unida de Chile. Somos los que bautizamos en el nombre, oramos en el nombre, somos llenos, aplaudimos, gritamos, tiramos todo. Pero se nos olvida realmente el significado de ese nombre. Note que el texto dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, no hay pues una separación entre mi trabajo, estudio y mi vida espiritual, pues en todo caso todo es sagrado. Si voy a mi trabajo, ese nombre fue invocado sobre mi vida. Si voy a donde quiera que vaya, ese nombre está invocado sobre mi vida. Para tenerlo nada más y decir: soy de la iglesia del nombre de Jesús, y me convierto en un, yo les digo, pentecostajolico, un pentecostal que le gusta aprender teología, buscar razones, un mensaje carente, un mensaje aquí. Pero Pedro, puesto en pie, dice, él usó ese nombre con autoridad y le dijo: sepa pues ciertísimamente esta casa Israel y todos cuantos el Señor llamare, que a ese Cristo a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor sobre todas las cosas. Por lo tanto, arrepiéntese cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo, para que sea lleno del poder y la grandeza y la gratitud por la infinita gracia de nuestro Señor. Amén, 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 amén. ¿Hay algún agradecido que pueda decirle gracias, gracias? Por lo cual, hoy es una hermosa tarde para agradecer a Dios por la paz que Él nos regaló. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien agradecido con Dios en esta tarde? Cuando hablo de gratitud, creo que yo no sé usted, pero yo
ya estuviera acá en este lugar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque siendo enemigo de Dios fui reconciliado con Él. Porque en otro tiempo viví vacío de Dios.